gracias, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Inmenso amor por mí, tu vida entregaste. Oremos también por la palabra de Hechos, y el día de hoy nos toca compartir una parte más de ese discurso fabuloso de Esteban, del diácono Esteban, y hoy vamos a estar compartiendo los versículos 17 hasta el 32 del capítulo 7. Por eso quiero invitarlos a que podamos leerlos de manera alternativa. Dice lo siguiente: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración, ¿sí? Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos bendices con esta palabra. Ayúdanos a nosotros a comprender qué es lo que tú quieres decirnos hoy, cómo tú quieres bendecirnos a través de ella. Señor, gracias porque sabemos que tú has venido a ser nuestro Dios personal, y así es como queremos reconocerte el día de hoy. Te pedimos tu guía, la guía de tu Espíritu Santo, desde el principio hasta el final, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 32. Leamos a una voz. ¿Ya? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Hoy vamos a hablar del Dios de Moisés. No importa lo que otros puedan pensar o lo que otros puedan decir. Para todo padre, a ver si coinciden los padres, para todo padre su hijo es el más bello del mundo. Esto es algo completamente natural, aunque no siempre sea cierto. Por más que no sea un niño tan agraciado, los padres solo observan hermosura en su tierno bebé. Esto fue también lo que sintió una pareja hebrea al ver a su pequeño hijo recién nacido.
Aún así, la belleza que ellos descubrieron en él era bastante peculiar, porque no vieron solo el aspecto exterior de su bebé, sino lo que Dios haría de él. No miraron solo su apariencia, sino que lo observaron con los ojos de la fe, contemplando la misión que Dios le tenía asignada. Allí ellos encontraron la más elevada hermosura. Estos padres eran los padres de Moisés. Moisés nació en un tiempo de terrible persecución y crisis. Aún así, como lo sospechaban sus padres, Dios siempre tuvo un plan muy especial para él. Por eso lo protegió de todo mal, lo hizo crecer y lo entrenó, a fin de que se volviera un poderoso líder espiritual para su nación. Durante varios años, el Señor moldeó el carácter de Moisés hasta que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se convirtiera en su Dios, el Dios de Moisés. Que también nosotros descubramos los propósitos de nuestro Señor que nos vuelven hermosos ante Él. Que podamos entender y apreciar la mano de nuestro Padre Celestial que nos moldea por medio de su disciplina hasta que podamos ser una bendición para el mundo. Hasta que podamos reconocer al Dios de los antepasados como nuestro Dios. Que el Dios de Moisés sea también nuestro Dios. Amén. Siguiendo con su discurso, Esteban expuso frente a quienes lo acusaban de blasfemar contra la ley y contra el templo nuevas palabras. En su mensaje ya había hecho mención del Dios de la historia que obró en su llamado a Abraham a ser padre de naciones y en su preparación a José para proteger a su pueblo en tiempos de escasez. Ahora Esteban llega a un punto prominente en su exposición al presentar la vida de Moisés. En una época de gran necesidad, como habíamos visto la semana pasada, la familia de Jacob se había trasladado a Egipto por la invitación de José, a quien Dios había puesto por gobernador de esta tierra. Instalados allí, conforme a lo que el Señor le prometió a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Israel se multiplicó grandemente en tierra egipcia, llegando a ser como las estrellas del cielo. Se dice que en tiempos de José, el faraón pertenecía a una dinastía de raíces semitas, al igual que la familia de Jacob. Por eso, ellos fueron bien recibidos. Sin embargo, poco después, esa dinastía fue derrocada y comenzó a reinar un linaje que despreciaba a los semitas, entre ellos a los hijos de Israel. En ese momento, el nuevo faraón desconoció todo lo que José había hecho por la nación egipcia en el pasado. Como consecuencia, Esteban declaró que este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Preocupados por el crecimiento numérico de los hebreos, los egipcios los tomaron como esclavos. Aún así, la cantidad de israelitas continuaba en aumento. Por eso, el faraón ideó un perverso plan. Llamó a las parteras de los hebreos y les ordenó que matasen a todo hijo varón que naciese entre los israelitas. Sin embargo, ellos no le obedecieron por temor a Dios. Entonces el rey de Egipto tramó una nueva y drástica estrategia. Ordenó: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Así comenzó una cacería contra las familias hebreas, en la que los mismos israelitas debían denunciar el nacimiento de un hijo varón en su casa para que su familia entera no fuese exterminada. Esteban nos dice que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Los padres de Moisés decidieron no entregarlo, sino que lo ocultaron todo el tiempo que pudieron.
Esta pareja, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, nos dice la palabra. Ellos descubrieron en su hijo el plan redentor del Señor. Vieron en él la esperanza para su pueblo. La palabra de Hebreos nos dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. La hermosura de aquel bebé no venía de su ternura exterior únicamente. Su hermosura provenía de la presencia del Señor, que lo acompañaba y le tenía preparada una gloriosa misión. Y sus padres tuvieron mucho que ver en los propósitos de Dios para su hijo. Ellos, no pudiendo ya esconderlo, lo pusieron en las manos del Señor. Lo dejaron en una arquilla e hicieron que este pequeño botecito se deslizase arrastrado por la corriente del río hasta donde se encontraba la hija del faraón. Esta mujer, tomando la arquilla, descubrió a un pequeño de los hebreos que lloraba en su interior. Entonces, teniendo compasión de él, lo tomó como propio. De este modo, el Señor protegió a Moisés de la muerte y comenzó a prepararlo para una tarea extraordinaria. Durante sus primeros años de vida, fue la misma madre de Moisés quien fue contratada para que lo criara como nodriza. Por aquel tiempo sus padres lo instruyeron en la fe hebrea, pero al crecer fue llevado al palacio para ser entregado a la hija del faraón. Esteban declaró que entonces fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso en sus palabras y obras. Al hablar de la historia de Moisés, es inevitable pensar, aunque muchas veces es ignorado, debería ser inevitable pensar en la acción de amor de sus padres, Amram y Jocabed. Ellos vivieron por la fe en el Señor. Por la fe vieron hermoso a su hijo. Por la fe lo ocultaron por 3 meses arriesgando sus vidas. Por la fe lo colocaron en una arquilla y lo dejaron en las aguas del río. Por la fe lo criaron como si fueran padres sustitutos, aun siendo los verdaderos progenitores. Por la fe lo instruyeron en la adoración al Dios verdadero. Por la fe volvieron a llevarlo ante la hija del faraón con todo el dolor del mundo, esperando ver la obra que el Señor haría a través de él. También nuestros hijos son muy hermosos si los miramos con los ojos de la fe. Tal como Amram y Jocabed, nuestros hijos se vuelven hermosos cuando los consagramos a Dios y no al mundo. Cuando procuramos que sean instruidos en la palabra del Señor y en la adoración al Dios verdadero. Cuando procuramos sembrar en ellos la identidad de ser pueblo de Dios y no simiente del mundo. Cuando en lugar de abrazarlos para nosotros mismos, decidimos soltarlos dejándolos en las aguas del Señor para que Él obre conforme a su voluntad. Cuando no miramos solo su aspecto exterior, sino que observamos lo que Dios hará de ellos. Proverbios nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como Amram y Jocabed, todo padre cristiano tiene una tarea fundamental en los propósitos divinos asignados para sus hijos. Por eso, la educación y la disciplina de amor son fundamentales para que ellos puedan ser grandes delante de Dios como lo fue Moisés. Pensemos ahora delante de Dios. ¿Con qué ojos miramos nosotros a nuestros hijos? ¿Con los ojos de la fe o con los ojos del mundo?
¿De qué forma consideramos a nuestros hijos hermosos? ¿Desde la perspectiva de Dios o desde el juicio del mundo? La niñez de Moisés transcurrió, el tiempo pasó y se convirtió en un hombre bien capacitado. Sus padres le presentaron al verdadero Dios en sus primeros años de vida. Luego, como destacó Esteban, fue instruido con la más excelente educación de la época entre los egipcios, hasta volverse poderoso en palabras y obras. Ante las condiciones tan peculiares en las que había crecido, resultaba obvio que Moisés tenía una misión especial preparada por Dios a favor de Israel. Pero hubo dos inconvenientes. Por un lado, la inmadurez de Moisés. Por su inmadurez, Moisés no entendió la forma ni los tiempos del Señor, porque no conocía a Dios personalmente. Por otro lado, los hebreos, sus mismos hermanos, lo rechazaron. Esteban señaló en su relato: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Por lo que vemos aquí, Moisés tenía asumido que Dios lo había separado de su pueblo para utilizarlo como un instrumento de redención. Por eso, al observar cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, se levantó contra él y lo mató. De esta manera, Moisés se convirtió en un asesino. Tal vez él pensó que esta era la forma en la que debía conducirse para librar a su pueblo. Pero el Señor no obra de esta manera. Como dice Santiago, la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Moisés se sentía privilegiado por encontrarse en una posición elevada. Se sentía intocable. El orgullo por ocupar un lugar de privilegio lo hizo creerse con el derecho a hacer lo que bien le pareciera. Este orgullo lo condujo a pensar que debía hacer justicia por mano propia. Encima estaba convencido de que hacía lo correcto, porque su mismo orgullo le impedía ver la realidad. Él quería ser un libertador político a la manera del mundo, pero esta no es la forma en la que Dios trabaja. Por lo tanto, su falta de humildad terminaría por abatirlo. Como señaló Esteban, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Los hebreos lo rechazaron, a tal punto que cuando vio a dos israelitas que reñían, Moisés trató de interceder entre ellos para que se reconciliasen. Sin embargo, ellos lo increparon diciéndole: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Quién te crees que sos vos? ¿Quién te puso por jefe o juez? ¿Me querés matar también a mí como al egipcio de ayer? Las palabras de los hebreos fueron sumamente duras. Al oírlas, Moisés se dio cuenta que no podía ya quedarse en Egipto. En cuanto se enterase el faraón de lo que había hecho, seguramente lo mataría. Así que decidió abandonar aquel lugar, decidió abandonar aquel país y huir a tierra de Madián, donde vivió como un exiliado. De este modo fue rechazado por su pueblo y terminó como forastero, sin derecho alguno, en tierra ajena. Allí se casó y tuvo 2 hijos, instalándose en el desierto por 40 años. Moisés se apuró y se equivocó. Siguió sus impulsos, se apuró y se equivocó.
Él creía tener todas las condiciones humanas para emprender una revolución política o una campaña libertadora. Pero no tuvo en cuenta a Dios, sino que solo se miró a sí mismo. Tenía ganas de salvar a su pueblo, pero a su manera y en sus tiempos. Finalmente, por depender de sí mismo, fracasó. Proverbios nos dice que el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. También declara que tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería, la caída. Al no elevar sus ojos a Dios, Moisés cayó preso de su orgullo y este orgullo le trajo quebrantamiento. Como el joven e inmaduro Moisés, el orgulloso busca hacer las cosas a su modo y no a la manera de Dios. El orgulloso no sabe esperar. Por eso, siempre termina con fracaso. Por su falta de comunión con el Señor, por su oración insuficiente. El orgulloso se apoya en su propia condición, posición y capacidades y usa sus privilegios para conseguir lo que desea. Cree tener siempre la razón y espera la aprobación o el aplauso de los otros. Pero el orgulloso comete muchos errores y pierde la bendición porque no da lugar al trabajo de Dios. Al igual que Moisés, si nos dejamos llevar por nuestros impulsos humanos, también seremos abatidos. No importa cuánta buena intención o deseo tengamos de hacer el bien a favor de los otros. Moisés también tenía esto. Pero fracasó porque no conocía personalmente al Señor. Quería hacer la obra de Dios sin conocer a Dios. Quería pelear la batalla del Señor con sus propias armas terrenales. No reconoció que la guerra que tenía por delante era espiritual. Como resultado, experimentó el fracaso. Pablo nos dice que para destruir las fortalezas del mal no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así que para alcanzar la victoria necesitamos someternos al Señor y equiparnos con sus armas, equiparnos con su palabra, equiparnos con su Espíritu Santo. Dios puso sus ojos sobre nosotros, como lo hizo con Moisés, y nos consideró agradables. Procuremos conocer al Señor y permanecer en Él, hasta entender humildemente sus propósitos para nosotros. Sus propósitos para nosotros. Procuremos depender de Él y no de nuestras propias fuerzas e ideas. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que recordemos que nuestra lucha es espiritual. Esperemos y confiemos en el Señor. De Él vendrá nuestra victoria. Amén. La vida de Moisés había dado un giro repentino y radical. De vivir en medio de las comodidades del palacio terminó convirtiéndose en forastero en la incomodidad del desierto, pastoreando las ovejas de su suegro y llevando una vida simple, familiar, común y corriente. De este modo, Dios lo introdujo en la escuela de la disciplina. Pero ese entrenamiento duraría 40 años en la soledad y en la aridez. Finalmente, esto produjo en él un carácter único. De ser un hombre impulsivo y orgulloso, se convirtió en un hombre reflexivo y humilde. Tal es así que la palabra nos dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Continuando con su discurso, Esteban señaló: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión.
Un día, mientras llevaba una vida común y solitaria en el desierto, Moisés se sorprendió de ver una zarza que ardía pero que no se consumía. Su curiosidad lo condujo a acercarse a ella. Pero entonces oyó la voz del Señor que le dijo: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de sus antepasados había venido a su encuentro y su gloriosa presencia lo hizo temblar de miedo. La portentosa voz del Señor lo apabullaba. Por eso, temblando, no se atrevía a mirar. Todo su ser se estremecía y temía alzar la mirada. Este era el primer encuentro de Moisés con el Dios de Israel. Aquel Dios del que le habían hablado sus padres, Amram y Jocabed. El Dios de las promesas, el Dios fiel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que quería ser también ahora el Dios de Moisés. También Dios quiere ser nuestro Dios. Quiere ser tu Dios, no el Dios de los otros. Quiere ser tu Dios, no el Dios de los que experimentaron su presencia y a cuyo testimonio y convicción yo me acoplo. Dios quiere ser mi Dios personal, pero no puede ser mi Dios si solo observo cómo trabajan los demás y nunca he sentido su presencia. Dios quiere ser tu Dios personal, no el Dios de Abraham, sino tu Dios. No el Dios de tus padres, sino tu Dios. Para esto, Él viene a nuestro encuentro, haciéndonos sentir su gloriosa presencia por medio de su palabra y en la intimidad de nuestra oración por su Espíritu Santo. Dios quiere ser nuestro Dios personal. Él no nos llama solo a ser espectadores de la transformación espiritual de los otros. Al igual que a Moisés, nos llama a ser protagonistas de su obra. Y como Moisés, nuestro encuentro con el Señor comienza por reconocer nuestra indignidad de presentarnos ante Él. Comienza por reconocer su inmensidad y santidad y nuestra pequeñez e impureza a causa de nuestro pecado. Dios viene a nosotros y nos invita a una comunión de amor con Él. Entonces, como a Moisés, el Señor nos dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Sacá el calzado de tus pies, sucio de andar por las sendas terrenales. Quítate el calzado de tus pies, despojate del mundo, despojate de tu pecado, despojate de tu fracaso, despojate de las heridas que cargas desde el pasado, despojate, porque estás en la santidad de mi presencia, dice el Señor. Así llamó Dios a Moisés para hacerlo libre de toda su carga y restaurarlo, libre de su fracaso, libre de sus angustias, libre de su vacío interior. Del mismo modo, Dios nos invita a su perdón, a su restauración y a su sanidad en Jesús. Pero Él tiene un propósito aún mayor que el de librarnos de nuestras cargas. Él también quiere darnos una vida nueva y por eso nos otorga una extraordinaria misión. Dios le dijo a Moisés, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Como a Moisés, al llamarnos, el Señor nos incluye en su obra redentora. Una obra única que manifiesta su incontenible amor hacia el mundo. Porque Dios no es indiferente a quienes hoy sufren en la aflicción y la esclavitud del pecado. No es indiferente a quienes padecen por vivir apresados por el mundo,
a los que no encuentran salida, a quienes gimen en el silencio y viven sin esperanza. En Cristo, Dios mismo ha descendido para librarlos. Y hoy nos llama a nosotros, como a Moisés, a fin de enviarnos a los cautivos, a anunciarles libertad en el Señor. Esteban estaba cumpliendo esta misión al brindar su discurso, al mismo tiempo que demostraba la ilegitimidad de las acusaciones que le hacían. Él había sido encontrado por el Señor y había recibido su perdón, su salvación y su misión. Por eso procuraba que sus oyentes fuesen libres de la opresión del pecado. Y con todo amor confrontó a sus acusadores y les hizo ver la inutilidad de sus vidas religiosas, que estaban bajo la desaprobación del Señor. Como aquellos acusadores, estamos acostumbrados a asociar la Tierra Santa con la tierra de Israel. Más concretamente con Jerusalén y más específicamente con el lugar del templo. Tal vez por eso le pusieron este nombre a un parque temático, Tierra Santa. Pero Esteban demostró que la Tierra Santa no es un territorio geográfico, sino el lugar donde Dios se encuentra. Él desconectó la bendición de la tierra prometida. Derrumbó la idea de exclusividad del templo como Tierra Santa. Por eso, por más que los judíos despreciaban la instrucción egipcia, Esteban recalcó que Moisés fue enseñado en la sabiduría de los egipcios por 40 años. En Egipto. Luego vivió en el desierto, en Madián, donde el Señor lo acompañó y disciplinó por otros 40 años, hasta que vino a su encuentro en el Sinaí para enviarlo a su pueblo. Y frente a la zarza, Dios declaró que ese lugar era una tierra santa. El lugar de nuestro encuentro con el Señor es nuestra tierra santa. Pero esta tierra santa es mucho más que un espacio físico. Es nuestro lugar de conexión con el Padre Celestial, en donde escuchamos su voz y nos despojamos de todo peso que nos oprime. El peso del pecado, el peso de la culpa, el peso del fracaso, el peso de la angustia, el peso del resentimiento, el peso de la preocupación, el peso de la muerte. Allí donde nos encontramos con el Señor, esa es nuestra tierra santa. Y Él viene a nuestro encuentro y nos dice: vengan y aclaremos las cuentas. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Si me dejan ayudarlos, que me puedan obedecer, yo los enriqueceré. Pero si continúan volviéndome las espaldas y negándose a escucharme, morirán. ¿Aceptarás hoy el llamado del Señor o le darás la espalda? Recibamos su invitación a la vida. Para el Señor somos muy hermosos. No importa lo que otros piensen o digan, somos muy hermosos. Él nos ama y tiene un propósito de bien para nosotros. Porque te ama, vino a buscarte. Porque te ama, descendió a salvarte. Porque te ama, te disciplina y ha hecho del terreno de tu corazón una tierra santa, donde puedas escucharlo, donde puedas encontrarte con Él. Acerquémonos hoy al Señor y que el Dios de Moisés sea también nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a orar juntos.
Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú consideraste nuestra bajeza, consideraste nuestra imperfección, consideraste nuestra impureza y aún así viniste a visitarnos, viniste a nuestro encuentro, para que tú pudieras ser reconocido por nosotros como nuestro Dios. Señor, tú nos has llamado, tal como hiciste con Moisés, viéndonos hermosos desde antes de nacer y en nuestro nacimiento, y a lo largo de nuestra vida, conduciéndonos con sumo amor, preparándonos para propósitos mucho más elevados que los que nosotros hubiéramos podido pensar. Tú, Señor, en tu tiempo también nos llamas a un encuentro, para que nosotros en Cristo podamos ser sanados, restaurados, perdonados, y podamos obtener una nueva imagen, y sobre todo, una nueva misión. Tú nos llamas desde el desierto a la tierra en la cual podamos encontrar a los que están cautivos para que puedan ser liberados en la sangre de Jesucristo. Ayúdanos a nosotros a esperar en ti, a no dejarnos llevar por las ideas o pensamientos humanos, sino a tratar de conocerte más y entender tus propósitos conforme a tus formas y tiempos, para que tu voluntad sea prosperada, para que nosotros también podamos experimentar tu victoria. Señor, a cada uno de nosotros como padres, ayúdanos a mirar a nuestros hijos conforme a la hermosura que tú nos enseñas en tu palabra. A cada uno de nosotros también ayúdanos a entender el propósito de tu llamado y el deseo tuyo de que podamos confesarte como nuestro Dios personal, no el Dios que aprendí, no el Dios del que escuché, no el Dios del que otros testifican, sino el Dios que yo testifico porque lo he experimentado personalmente. Que tu palabra, que tu Espíritu Santo trabaje en lo profundo de nuestros corazones y vivamos como verdaderos portadores de tu bendición, por haber experimentado tu palabra y tu Espíritu Santo en nosotros. Muchas gracias te damos por todo. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu perdón me hace perdonar.